Que Dios los bendiga hoy con la clase sobre la evangelización de los que sostienen otras creencias. Recuerde que esto es parte de una serie que tiene como propósito equipar al creyente para el ministerio. Voy hacia la introducción, que vemos como Pablo, el incansable predicador del evangelio, quien había pasado encendiendo la chispa de la fe cristiana por muchos países y ciudades del Imperio Romano, ahora llega a Atenas, una ciudad convulsionada, materialista, supersticiosa y mística durante su segundo viaje misionero. Este gran evangelizador de Atenas tiene mucho que enseñarnos a través de sus tácticas, luchas, pero también sus triunfos. Una de ellas es la sensibilidad de su corazón ante la idolatría y la confusión de la gente. Su alto nivel intelectual que le permitió impactar aún a los más escépticos, el cuidado que le ponía a cualquier detalle que pudiera servirle como punto de contacto en la presentación de su mensaje y sobre todo su dependencia del Espíritu Santo para la presentación de Cristo ante el pueblo. Primer punto, ¿qué siente el cristiano al ver a un pueblo confundido? Su espíritu se enardece al ver la idolatría y la confusión de la gente. Esto le pasó a Pablo en Hechos 17, verso 16, que comienza diciendo: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Pablo había pasado algunos meses en las regiones del norte de Macedonia, mientras evangelizó Filipos, Tesalónica y Berea. En los tres lugares él enfrentó la oposición de los judíos, pero en Berea fue tan fuerte la persecución contra él que obligó a los hermanos a enviar un grupo que lo rescató y lo llevaron directo a Atenas vía marítima. Atenas formaba parte del trío de ciudades universitarias del mundo mediterráneo, junto con Tarso en Cilicia y Alejandría en Egipto. Por eso se cree que Pablo, como estudiante en Tarso, conocía mucho de Atenas, ciudad de filósofos, de monumentos, del Partenón y de sus múltiples dioses. Pero mientras Pablo esperaba allí a Silas y a Timoteo andando por aquella metrópolis, se dio cuenta de que a pesar de tanta cultura, el pueblo tenía una gran ignorancia de Dios y se conmovió profundamente de verlos hundidos en la idolatría. Verso 16 dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso significa que su espíritu se irritó, como lo hizo Elías ante los profetas de Baal, o Jesús cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. Era un celo de Dios que no los dejó tranquilos. Esto es lo que el cristiano necesita sentir para salir y hablar de Cristo a todo aquel que le escuche. Punto B. Pablo se siente impulsado a buscarlos y hablarles de Cristo. Pablo evangelizó a los que tenían diferentes doctrinas. Veamos el verso 17 que dice: así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice que lo hizo con aquellos judíos que seguían sumergidos en la ley como si nada hubiera sucedido. ¿Qué era lo que había sucedido? La encarnación de Cristo, su vida, su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección. La comisión de ir y predicar
el glorioso evangelio y las maravillas y milagros junto con las señales que estaban alborotando al mundo. Esto no significaba nada para aquellos judíos. Por el contrario, veían con recelo y malicia el avance del evangelio de Jesucristo y trataban como les fuera posible callar a cualquiera que lo hablara. Siguió al grupo de los piadosos, que eran prosélitos o convertidos al judaísmo, que para efectos de salvación eran iguales o peores que sus maestros, nos dice Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así le reprochó Jesús a aquellos. Pablo también evangelizó a los que no sabían lo que creían. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían qué querrá decir este palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice que dedicó tiempo para hablar de Cristo en la plaza cada día con los que concurrían. Esto recuerde que era la segunda parte del verso 17. Así que podemos pensar en este grupo como aquellos que no tienen una religión en serio ni están sometidos a un sistema doctrinal y realizan actividades religiosas de cualquier naturaleza. No están comprometidos y tampoco tienen preguntas concretas. Algunos tienen expresiones como todas las religiones son buenas y todos los caminos conducen a Dios, pero hay que estar definido. Lean Lucas 11:23. También evangelizó a los epicúreos. Esta era una escuela filosófica fundada en Atenas alrededor del año 300 por Epicuro. Ellos defendían la tesis hedonista, es decir, la búsqueda del placer como el fin supremo de la vida del hombre. Su ideal era la paz del alma en la que radica la felicidad mediante el engrandecimiento del goce. Su materialismo existencialista los hacía olvidarse de la eternidad. A esto les decía Pablo que Dios demanda arrepentimiento por haberse establecido un día de juicio para juzgar al mundo por haber rechazado a Jesucristo, versos 30 y 31. También lo hizo con los estoicos, escuela griega fundada por el filósofo Zenón de Sitio en el año 108 a.C. aproximadamente. Su nombre fue porque fue establecida en el Estoa, el pórtico de Atenas. Sostenían ideas de Heráclito, Platón y Aristóteles. Sus puntos básicos eran la ética y el panteísmo. Veían a Dios como el alma del universo. Su ideal era el hombre sabio que vive conforme a la naturaleza, domina las pasiones y soporta el sufrimiento. Estos abogaban por una vida ética y sencilla, sin alardes. El resultado de esta evangelización a todos estos grupos no fue tan halagadora para Pablo. Algunos se burlaban de él, otros decían qué querrá decir este palabrero o charlatán. Cuando decían palabrero o charlatán, era uno que recogía fragmentos de información y los usaba para formar sus discursos pidiendo a cambio algún donativo. O que parece predicador de nuevos dioses porque predicaba el evangelio de Jesús y su resurrección. Y los burladores, al oír Jesús y
Anastasis, que significa resurrección, lo tomaron como que les había traído una nueva pareja de dioses. Punto C. Pablo acepta el desafío de contestar las preguntas de sus oyentes. Verso 19 que dice que tomándole le trajeron al Areópago diciendo: podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Areópago o roca de Ares puede ser la colina de Marte entre el mercado y la Acrópolis, o el consejo que en tiempos antiguos se reunía en esa colina. Los versos 22 y 23 hacen que esta última sea la más posible. La pregunta, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?, le da a Pablo la oportunidad para exponer públicamente el mensaje del Evangelio, y él la aprovechó. Los atenienses, llenos de curiosidad, querían salir de sus dudas. Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Las motivaciones de esta gente no eran las mejores. Lo podemos ver en la información que nos da Lucas entre paréntesis en el verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Gente que le describe Pablo como advertencia a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3, cuando le dice: vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta información que les acabo de dar no le evitó a Pablo que le diera el mensaje de salvación, ni tampoco se nos evita ahora a nosotros. Así que nunca pensemos que es una pérdida de tiempo dar el mensaje. Pregunta: ¿de qué se dio cuenta Pablo que carecía aquel pueblo de Atenas? Punto 2. ¿Qué tipo de mensaje puede impactar a los de creencias falsas? La información que ilustra lo desconocido con cosas comunes. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora les voy a dar los 4 pasos que usó Pablo en este mensaje. El primero es el saludo, cuando le dice varones atenienses. Con este saludo se presentaba el gran orador Demóstenes cuando hablaba a los 31 jueces o arcontes para escuchar las audiencias más importantes de Atenas. Esto significa que Pablo encontró conveniente usar la formalidad con la que ellos se identificaban sin comprometer la seriedad y la fuerza de su mensaje. Lo otro que usó fue la identificación, cuando él les señala: observo que sois muy religiosos. Esta expresión se puede entender de 2 maneras. Una que eran extremadamente religiosos y la otra que eran supersticiosos, que es la que aparece en la revisión que se le hizo a la Biblia Reina Valera en 1909. Pablo, más que usar esta expresión para ofender, fue lo familiarizados que estaban los atenienses con ella. Y también fue la verdad de lo que Pablo observó. Ellos estaban hundidos en la idolatría, superstición y filosofías de hombres. La tercera fue la ilustración. Verso 23. Porque pasando
y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, y es a quien yo anuncio. No podemos negar que ya sea un sermón, una clase o una simple conversación, las ilustraciones desempeñan un papel maravilloso. Pablo la usa acá muy apropiadamente como punto de partida y de contacto. El altar que él encontró con la inscripción: al Dios no conocido. Así que el consejo es que busquemos para nuestros oyentes elementos conocidos para facilitarle la comprensión de lo que queramos que ellos entiendan. La 4 fue la transmisión de la idea. Cuando Pablo procede a transmitir la idea hacia el Dios verdadero, habla tomando lo que ellos tenían y conocían. Dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De esta manera, sin ofenderles ni menospreciar lo que ellos tenían por valioso, su amor a la religión o superstición, les empezó a abrir los ojos a lo inútil y falso de la idolatría. Y sin hablar mal de los millares de dioses atenienses, él les exaltó maravillosamente lo que significa creer en un Dios que para muchos de los que estaban oyendo era desconocido, pero que todos pueden conocer, y ahora más que nos ha dado a su Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, nos dice Hebreos 1:3. Un planteamiento claro y correcto acerca de Dios y de su obra. Sin entrar Pablo en discusiones sobre la existencia de Dios, lo presenta en el verso 24 como el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Así fue como los griegos, acostumbrados a muchos dioses y semidioses, oyeron acerca de un solo Dios, creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Continúa en el verso 24 que Pablo les dijo: no habita en templos hechos por manos humanas. Aún en el sistema del Antiguo Testamento, los creyentes sabían que el tabernáculo, el templo y el arca del pacto eran lugares de donde Dios se manifestaba a su pueblo, pero su morada permanente es el cielo. Siendo así, Él no necesita, para ser quien es, nada que el ser humano le pueda brindar. Vean cómo Pablo lo dice en el verso 25: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En este verso, Pablo se acerca a la manera de pensar de algunos de los que estaban allí, en cuanto a la unidad del género humano y de un Dios que ellos consideraban que es el alma del universo, por tanto era tan material como el mundo. En contraste, Pablo les presenta al Dios verdadero como su creador y dueño. Y como creador, todos los hombres provienen de uno y dependen de Dios.
y Él es quien les ha dado el lugar de su habitación, pero también ha prefijado el orden de los tiempos, aquí refiriéndose a las estaciones, para suministrarnos el alimento. Verso 27, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si leemos el verso 26 y 27 juntos, podemos decir que esa bondad de Dios, viéndola en su creación, nos ayuda a buscar de Él, o por lo menos eso es lo que debería de ocurrir. También dice Pablo que Él no está lejos de nosotros. Eso significa que hasta un ciego, cuando dice palpando, puede encontrarle. El ser humano depende de Dios para todo, aunque no quiera admitirlo. Verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo a aquellos que le estaban escuchando los estaba llevando a no pensar que Dios pudiera ser semejante a esta lista que él da en este verso. Para ello les hace reflexionar. Si somos su linaje, fuimos creados por Él, de alguna manera Él es superior a nosotros. Por lo que identificar a Dios con algo hecho o imaginado por los hombres es una locura que cae en pecado. Romanos 1, 22, 23. Punto C. Un llamado poderoso al arrepentimiento y a la aceptación de Cristo. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es como Pablo concluye su predicación en la colina de Marte. Y varios, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, dice que creyeron en el Señor Jesucristo. Hechos 17, 34. Eusebio, el gran historiador cristiano, dijo que Dionisio el Areopagita vino a ser el primer pastor de la iglesia en Atenas, así que aquel mensaje tuvo buen fruto. Verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así será. Unos oirán para arrepentimiento y otros lo despreciarán. Pero nosotros seguiremos dando el mensaje de salvación, porque vea lo que dice el verso 31. Se ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos a su Hijo Jesucristo. Pregunta, señale los 4 pasos que Pablo usó para presentar el mensaje. Reflexión. Nuestro mundo sigue lleno de creencias, teorías, filosofías y supersticiones. Con las religiones de la nueva era, un resurgir del espiritismo con prácticas psíquicas y las diferentes hechicerías culturales, llevando a más y más gente a la idolatría, sin contar con la diversidad de religiones, de creencias religiosas. Así que el llamado es: preparémonos para que, como Pablo, cuando se le presentó la oportunidad, la aprovechemos, presentando a nuestro Dios como el único Dios,
creador y paciente para que los hombres se arrepientan. Así que te invito a no ignorar la confusión espiritual en que se encuentra nuestro mundo de hoy. Así que el que piensa estar firme, miremos, observemos bien para no caer, pero también para levantar al que está en confusión. Que Dios me los bendiga y los espero la próxima semana con pasos y recursos de la evangelización.